El Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz presenta el podcast Hagamos Salud, un espacio de conversación y lugar de encuentro con distintos especialistas que nos ayudarán a orientarte y resolver tus dudas en materia de salud. Siéntate con nosotros y digamos juntos, Hagamos Salud, porque prevenir y educar también salva vidas. Te invitamos a conocer el quehacer hospitalario desde otra perspectiva. Acompaña a la periodista Connie Reyes en este espacio de conversación. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hagamos Salud, porque prevenir y educar también salva vidas. Esta es una producción del Departamento de Gestión Comunicacional y Relaciones Públicas del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. El entrevistado para este podcast es el Dr. Yuri Hernández, quien ingresó el año 1999 al Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. Tras estudiar medicina en la Universidad de Chile, desarrolló su formación de pediatría en la Universidad Católica y luego de 4 años como pediatra general en el Centro de Salud Angelino, retornó a Santiago para cursar la beca de broncopulmonar también en la misma casa de estudios. El Dr. Yuri Hernández cuenta con una vasta trayectoria en el área pública y se desempeña actualmente como jefe del Centro de Responsabilidad Infantil de nuestra institución. El tema de hoy a tratar son las enfermedades respiratorias. Bienvenido, Dr. Yuri Hernández. Muchas gracias por la invitación y feliz de poder tener un espacio para poder conversar de la salud respiratoria de nuestros niños. ¿Cómo estuvo el verano, doctor? Más tranquilo, me imagino, que estos meses que son muy ajetreados para usted. Mira, en general, a diferencia de lo que ha pasado en otros años, los comportamientos de los virus ha ido cambio en los últimos años desde el punto de vista epidemiológico. Te podría decir que en general no paramos de tener enfermedades respiratorias durante todo el año. Obviamente con un menor pic de enfermedades, pero casos de enfermedades respiratorias se han visto todos, incluso en el verano. Lo que más nos ha llamado la atención y ha sido una alerta seguramente para nosotros, el gran aumento de neumonias bacterianas que hemos tenido. Neumonias bacterianas complicadas con derrame pleural. Por lo tanto, estamos frente a un aumento de casos y esto ya se ha ido haciendo notorio también en los registros que nos podemos comunicar en las distintas partes de nuestro país. Aumento de casos por este tipo de infecciones que son un poquito más complicadas, que necesitan hospitalización y muchas veces un manejo quirúrgico. Neumonias complicadas con derrame o empidemas pleurales. Así que hemos tenido un aumento de casos en los últimos desde el año pasado. Es decir, niños que llegan con neumonía complicada, muchas veces consultando en forma bastante precoz, pero con un grado de virulencia, de agresividad de la bacteria, que en general es neumococo el principal agente. Por lo tanto, hay un llamado de atención a la gente, ¿no es cierto?, a los síntomas habitualmente de niños con cuadros de respiratorios, especialmente cuando la fiebre tiende a persistir más de 3-4 días, a pesar de muchas veces estar usando. Tener cuidado también el uso indiscriminado de antiinflamatorios en el manejo de la fiebre por horario, porque muchas veces enmascara o bloquea el efecto, ¿no es cierto?, de poder saber que un niño está febril en una enfermedad respiratoria, porque muchas veces la manera de poder sospecharlo es por un niño que sigue febril con tos, con dificultad respiratoria. Así que harta preocupación estamos teniendo en ese sentido hoy. Obviamente muchas veces esto está asociado a infecciones virales que preceden esto o que hacen un poco el inicio de la enfermedad, y obviamente después aparecen las infecciones bacterianas. Así que en ese contexto, una alerta para los papás, especialmente en niños en edad de preescolar y escolar, que es lo que estamos viendo. Estamos hablando de niños sobre 2 años en que hemos visto un aumento de este número de casos, y obviamente la implicancia que más tiene es la hospitalización y muchas veces el tener que ir a poner una sonda endopleural o una cirugía por medio. Doctor, esta alerta que usted nos menciona ya está presente. Llegó marzo, bueno, ya estamos avanzados en abril, pero llegó marzo y todos notamos, quienes somos padres apoderados que tenemos niños cerca, que esto se nos viene complejo, a diferencia de otros años, porque inmediatamente los niños comenzaron con síntomas respiratorios. ¿Podemos atribuirlo a los fríos de la mañana, a lo mejor, que estuvieron muy calentitos en el verano, o ya ustedes notan una mayor circulación viral quizás anticipada a la de otros años? Mira, Connie, en general, esto es
quizás nosotros nos olvidamos un poco con la pandemia lo que era la situación epidemiológica, el comportamiento de las infecciones, pero esto es una cosa clásica que sabemos siempre. Generalmente en la entrada de los colegios siempre tenemos aumento de enfermedades respiratorias, especialmente como resfríos comunes, mucha congestión, tos y alta consulta de morbilidad. Y eso fundamentalmente, y lo sabemos, que es debido a la circulación de rinovirus, que eso es uno de los principales agentes que en general tiende a circular durante todo el año. Es un virus que generalmente no lo estudiamos mucho, pero hoy día, en la medida en que tenemos la posibilidad de poder hacer algunos registros con estudios moleculares, al igual como se estudia el COVID, sabemos que la circulación de este virus tiene ciertos picos durante el año. Y uno de los periodos es justamente la entrada al colegio, entre marzo y abril. De hecho, esto en algún momento sirvió de estudios de cómo poder prevenir, incluso, por ejemplo, porque son episodios que aumentan mucho la exacerbación en niños con asma, por ejemplo, porque esto es uno de los principales agentes que produce, y se han hecho estudios por tratar de prevenir esto. En general no existe una vacuna para este virus, porque circula y es muy contagioso, es rápido de contagiar. Entonces tú ves que empieza el papá, la mamá, el niño y así la guagua, etc. Cada vez más sabemos que este virus también puede afectar a los niños pequeños, también producir cuadros de bronquiolitis, a lo mismo que produce el virus sincicial. Por lo tanto, cada vez más le estamos teniendo más respeto a este virus. Es un virus que también puede afectar y puede hacer cuadros graves en niños con ciertas condiciones: prematurez, displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas, niños con ciertas genopatías, síndrome de Down, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también afecta al gran grupo de población que se va a manifestar con síntomas de congestión, tos, fiebre muchas veces inicialmente y después va tendiendo a bajar, y muchas veces tos que puede persistir incluso 10 hasta 14 días, y eso es una de las causas por la cual generalmente los papás consultan, ¿no es cierto?, al médico para ver qué es lo que hacemos. Sabemos que, por ejemplo, los jarabes antitusivos tienen muy poca efectividad en este tipo de cosas, siendo los medicamentos que son más comprados. Por lo tanto, yo obviamente, una de las cosas que aprendimos con la pandemia es que la mascarilla nos daba cierto grado de disminución de la contagiosidad, ¿no es cierto?, de la posibilidad de poder transmitir de persona a persona los virus. Y es una de las cosas que nosotros le recomendamos, que de hecho quedó algo como ya para los grupos de enfermedades respiratorias, darlo como una medida de prevención para los niños en la sala de clases, que sigan usando sus mascarillas. Yo personalmente le digo a mis pacientes, especialmente todo el grupo de niños con enfermedades respiratorias, que usen sus mascarillas en sala de clases, porque obviamente esto ayuda. Se demostró en pandemia que ayuda a disminuir la transmisión, ¿no es cierto?, de estas infecciones virales que son bastante prevalentes y que van a estar todo el año. Y es por eso que muchas veces los papás te dicen, no, pero no ha parado. Y es así, porque obviamente la circulación de los virus va rotando, ¿no es cierto?, semana a semana, y tenemos cambios epidemiológicos. Desde en cuanto al aislamiento de otros virus, por ejemplo, el virus sincicial nos acompañó de enero a diciembre. Este verano también tuvimos casos de virus sincicial, muy contados con la mano, pero circuló. Por lo tanto, este virus ya no respeta periodo, estacionalidad. Sabemos que está ahí, quizá un poco menos ahí escondido, pero obviamente ante cierto un huésped susceptible podrá también afectarlo. Y eso ocurre durante todo el año. Por lo tanto, una medida de prevención: lavarse bien las manos, mantener el uso de mascarilla. Yo creo que es una medida sumamente útil y eficaz en disminuir, ¿no es cierto?, el riesgo de transmisión de esta enfermedad respiratoria. Bien, vamos a ir conversando entonces acerca de estas medidas de prevención, pero antes los invitamos a una pausa para seguir conversando acá en Hagamos Salud. Porque prevenir y educar también salva vidas, te invitamos a activar las notificaciones de nuestro podcast en Spotify, para que juntos, semana a semana, hagamos salud. Primer llamado, no contesta. Segundo llamado, no contesta. Los vamos a ver a su casa, no los podemos ubicar. Queremos contactarte. Ayúdanos en esta tarea. Cuando vengas al Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, acércate al oficial de módulo y actualiza tus datos. Así, tú y yo estamos conectados.
Hagamos Salud es una creación del Departamento de Gestión Comunicacional y Relaciones Públicas del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. Porque prevenir y educar también salva vidas. Hagamos salud porque prevenir y educar también salva vidas. Este es un capítulo que está dirigido, yo diría, particularmente a los papás, a los apoderados, a los profesores, porque se conversa mucho de este tema, doctor. Llegó marzo y a todos los papás fue como que nos pasó un camión por encima porque ya empezamos inmediatamente con los niños enfermos. Hay mucha preocupación y también ciertos mitos que circulan. Se conversa mucho acerca del uso de mascarilla que usted ya mencionaba en el bloque anterior y se dice, ¿será que nos afectó tanto el habernos sacado la mascarilla en volver a esta pseudo normalidad? Yo creo que sí, es decir, eso es sabido que fue una medida desde el punto de vista epidemiológico muy eficaz y obviamente no toda la gente lo puedan tolerar. Es cierto que no todos los niños. Ahora, yo tengo la percepción de que en general los niños son muy obedientes y que en general si los niños les dicen que tú la uses, la usan. Hoy hay algunos niños con mejor o mayor tolerancia, pero una de las cosas que uno aprende cuando está con los niños, en que los niños son súper obedientes, en que si tú le das una instrucción, la siguen porque ven que es una medida de prevención. Ellos saben que, ¿no es cierto?, al igual como sus vacunas. Y eso es bien importante y yo tengo la percepción y la idea en que si uno le da muchas veces a los niños la instrucción y les dice la importancia que tiene, lo toman en serio y en ese sentido los papás tenemos que también decirle, oye, usen las mascarillas a los niños por estos periodos. Como te digo, fue bastante análisis a nivel mundial de que si esta era una medida que se iba a quedar, iba a mantenerse y quedarse en el tiempo. Y en todo en general ha sido una recomendación que hoy día se ha incluido dentro de las medidas de prevención el uso de mascarilla en pacientes, por lo menos que tienen enfermedades respiratorias crónicas. Estoy hablando de niños con asma bronquial, que acuérdense que la prevalencia del asma en nuestro país no es baja, ¿no es cierto? Estamos hablando de día, un 15% en la población de escolar y adolescente. Y obviamente todas las enfermedades respiratorias, niños que tienden a tener episodios de obstrucción bronquial recurrente en los primeros años de vida es muy prevalente en nuestra población. Por lo tanto, medidas que yo debiéramos por lo menos recomiendo mantenerlas. Y lo otro son las vacunas. Así que no tengo que aprovechar de incentivar a la gente que se vacune contra influenza. Ya por aislamiento viral ya estaban apareciendo virus de influenza. Nosotros hemos tenido ya en el aislamiento por inmunofluorescencia que nuestro laboratorio nos entrega la información de todos los virus que se están aislando en nuestro complejo semana a semana por semana epidemiológica, y ya sabemos, por ejemplo, que empezó a circular virus para influenza, que hemos tenido algunos niños hospitalizados que tienden a producir laringitis para influenza 1, 2 y 3, y el virus de influenza ya empezó a aparecer en algunos casos. Por lo tanto, es importante que ya la gente empiece a vacunarse desde el 15 de marzo que empezó la campaña a nivel nacional, porque es una de las medidas más eficaces para poder, ¿no es cierto?, prevenir una infección grave por influenza. Si bien uno se puede enfermar, lo que previene obviamente son infecciones graves. Y por lo tanto sabemos que esta recomendación está en todos los niños desde los 6 meses hasta quinto básico. Eso es para todo el grupo de niños etarios, independiente si tiene una condición o una enfermedad respiratoria, sino para toda la población. Y obviamente después para los niños que tienen alguna enfermedad, ¿no es cierto?, condición que aumenta el riesgo. Pacientes inmunosuprimidos, pacientes con enfermedades pulmonares o enfermedades crónicas, displásicos, oxígeno, fibróticos quísticos y así cardiópata, etcétera, etcétera, etcétera. Así que incentivar a que se vacune la gente, acérquese, si generalmente esto lo hacen desde los consultorios, van a los colegios, y si no, usted adelantarse, ir al consultorio donde está para poder vacunarlo. Así que primera medida, ponerse el día en la vacunación, y obviamente también ponerse el día en la vacuna de COVID. COVID es un germen que también no está dando síntomas en los niños, sabemos que produce laringitis también, y ha habido un aumento en el aislamiento de COVID también en nuestra población, si bien con una gravedad de mucho menos que lo que veíamos en las primeras fases de la enfermedad, pero sí con una alta circulación. Muchas veces se confunde hoy día con un resfrío común, así que obviamente a estar atento a los síntomas de mayor gravedad y obviamente mantener las medidas de prevención, que es la que
que durante la pandemia, pucha, que estuvimos muy, muy atentos y lo usamos muy bien. Así que... Con respecto a lo mismo, doctor, esto ha sido reciente. La pandemia, fueron 2 años que estuvimos prácticamente encerrados, pero yo me imagino que hay mucho estudio científico con respecto a secuelas, a las consecuencias de la pandemia. ¿Será que nuestro sistema inmunológico también varió a raíz de esta situación, del haber estado tan resguardado al menos durante 1 año y medio, 2 años? Más que haya variado, no, sino es la exposición. En la medida que uno como un huésped, tú te expones a los virus o las infecciones, tú vas generando anticuerpos. Obviamente 2 años estuviste, de hecho no hubo muy baja circulación de todos estos virus y la gente no estuvo expuesta. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Es que te aumenta tu población de riesgo. Si antes teníamos un número de niños, eso se aumentó casi el doble o el triple de niños que pudieran enfermarse, ¿no es cierto? Porque no generaron o no estuvieron expuestos a estos virus y obviamente el sistema inmune, en la medida en que tú te expones, tú vas generando anticuerpos de memoria que te permiten poder generar, ¿no es cierto?, una respuesta más eficaz. Obviamente eso lo perdimos durante esos años y en este sentido el hecho de volver, ¿no es cierto?, a tener una población más susceptible con los mismos virus en general, van a tener más niños enfermos. Y eso es un poco lo que nos pasó el invierno pasado. ¿Cierto? No hay que olvidar el invierno pasado, si no hubiera sido por la medida de haber suspendido, haber adelantado las vacaciones y haber tenido, créame que la situación en términos de enfermedad, morbilidad pediátrica y grave nos hubiera dado bastante, hubiéramos caído casi en un momento bastante difícil. Medida que se mantuvo por lo demás a nivel ministerial. También se anunció un adelanto de las vacaciones de invierno para este año. Sí, no, yo creo que esa medida fue, claramente hubo un quiebre tremendo en cuanto a la necesidad de pacientes que requerían unidades de cuidado intensivo y unidades de intermedio, es decir, gravedad de los pacientes. Y eso fue, gracias a esa medida, pudimos tener un periodo de ventana en que nos dio la oportunidad de poder recuperar a los niños y poder establecerse, ¿no es cierto?, la red de pacientes críticos, poder recibir mejor a los niños. Por lo tanto, sabemos que estamos en ese sentido y esperemos que este año no sea tan difícil como el anterior. Pero obviamente siempre estamos preparándonos anticipadamente para todas estas cosas. Sí, como te decía, nos preocupa esta situación de las infecciones que estamos viendo, más en niños con estas infecciones bacterianas, así que atento a la gente a ver, ¿no es cierto?, niños que pudieran estar un poquito complicados y consultar. El sistema de salud de nuestra red es bastante, desde los SAR, atenciones de urgencia, la urgencia acá, y obviamente estar atento a los síntomas de gravedad. Bien, vamos entonces a recordarles que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, nos encuentran como @complejoasistencial.la y por supuesto en YouTube encuentran todo nuestro material dedicado a prevenir. Todo ello y más ustedes lo encuentran en nuestras redes sociales. Quédese con nosotros, en breve vuelve Hagamos Salud. Siempre en línea. Nuestro establecimiento de salud está conectado a través de Instagram y Facebook. Síguenos en Complejo Asistencial LA y en YouTube nos puedes encontrar como Canal CAP TV. ¿El COVID no quiere nada contigo? La pandemia aún sigue, no nos confiemos, sigamos con los aprendizajes que el COVID-19 nos dejó. Porta tu mascarilla, úsala en el transporte público y en caso de aglomeraciones. Cubre nariz y boca para evitar la transmisión del virus. Recuerda que en centros de salud como el nuestro, su uso es obligatorio. No nos confiemos, sigamos cuidándonos. Es un consejo del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. ¿Sabías que? El año 1867 se inició la actividad hospitalaria en la ciudad de Los Ángeles, tras la fundación del Hospital de Caridad, patrocinado por la municipalidad. En aquellos años, el establecimiento de salud contaba solo con 2 salas, una para hombres y otra para mujeres. Hoy nos acompaña en Hagamos Salud el doctor Yuri Hernández, broncopulmonar, jefe del Centro de Costo Indiferenciado del Niño y la Niña de nuestro complejo asistencial, conocido también mucho por los papás, por los niños de nuestra comuna, que siempre están recurriendo a usted, doctor, en esta época del año.
Yo lo he escuchado en los pasillos, lo he leído en los grupos de WhatsApp de los apoderados, todos muy preocupados y ya acordándose del doctor Yuri Hernández y del resto de sus colegas, por supuesto. Porque todos queremos saber, nos encantaría como papás tener un medicamento mágico, un tips que usted nos diga, no, hagan esto y no se les van a enfermar los niños. Yo sé que no existe, doctor, pero por lo menos denos una luz de esperanza. ¿Qué podemos hacer para fortalecer a estos niños y que no nos estén llamando del colegio, venga a retirarlo porque tiene mucha tos, venga a retirarlo porque está decaído? Una tremenda y difícil pregunta me haces, Cori, porque en realidad uno que ya lleva muchos años en esto, realmente hoy día no existe un medicamento mágico, y el día que exista, créeme que obviamente todos vamos a estar muy contentos por los niños, por la salud de los niños. Hay muchas, los papás en general, yo le digo que hay mucho de que uno ve, ¿no es cierto?, en la televisión, de muchos medicamentos que nos ayudan a mejorar las defensas en general. Pero cuando uno hace un análisis crítico de la medicina y la evidencia, lamentablemente estos medicamentos quedan al debe todavía en poder decirnos, no, realmente tienen un perfil de seguridad, de eficacia, que realmente nos permite poder recomendarlo fehaciente. Todavía yo creo que faltan estudios bien hechos para que nos demuestren que estos medicamentos sirven. Hay muchos medicamentos en el comercio. Yo no voy a nombrar ninguno porque en general la gente, y muchas veces se recomienda mucho, pero obviamente y lamentablemente no evita que el niño enferme. Sabemos que estos son debidos a gérmenes e infecciones virales. Lejos, lo mejor que va a poder existir en el futuro es quizás tener vacunas para mucho de esto. Acuérdense que espero y yo ruego que aquí en los próximos años más tengamos la vacuna contra virus sincicial creada por el grupo de doctor, ¿no es cierto?, Kalergis en la Universidad Católica, que ya lleva harto tiempo, y seguramente ya hay estudios, ¿no es cierto?, en niños que se están analizando, y por lo tanto tengo la esperanza de que sea una de las primeras vacunas que tengamos que nos va a ayudar a mucho a mejorar la morbilidad de los niños. Yo tengo la esperanza que así sea. Y siempre se lo dije al doctor Alexis Kalergis. Así que, y también se están desarrollando en el mismo área vacunas contra metaneumovirus, y obviamente para rinovirus seguramente va a ser difícil porque hay tantos serotipos de estos, pero lo más importante yo creo que en ese sentido estar atento, porque los niños se van a resfriar, generalmente uno usa tratamientos sintomáticos y las medidas de prevención que hemos dicho. Obviamente, si un niño tiene muchas veces síntomas de mayor gravedad, fiebre, no lo manden al jardín, no lo manden al colegio, porque al final va a aumentar, ¿no es cierto?, la circulación del virus y tener a los papás conscientes de que eso puede suceder. Yo sé que estamos días difíciles en ese sentido, los papás muchas veces cuestan no poder dejar a los niños con alguien y por lo tanto estar atentos a los síntomas que son más graves, manejar la fiebre, manejar, ¿no es cierto?, la congestión nasal. Hay medidas desde uso de algunas medidas descongestionantes tópicos, aseos nasales, no usar indiscriminadamente antiinflamatorios no esteroidales. Ojo en ese sentido, y lo dije por lo que mencioné el otro día, muchas veces se le indica 5 días de AINES, ¿no es cierto?, a un niño para no darle, y no, eso es tratar de no hacerlo porque enmascaramos. Y no sabemos que ese niño le supertite y empiezan, ¿no es cierto?, todo un cuadro un poquito más complicado. En suma, lavarse las medidas que yo creo que son tradicionales y que lo aprendimos mucho en él. Y eso nos sirvió la pandemia. Es decir, ¿qué medida más eficaz de quedarse en la casa? Y yo les digo que fueron los años en que menos trabajamos en los broncopulmonares, en el 2020 y el 2021. Porque el coronavirus no afectaba mucho a los niños, eran mucho más adultos. Y no circularon virus. Y por lo tanto, si ustedes nos dicen, y es la realidad que todos nos tocó vivir, quizás colgamos nuestros delantales mucho tiempo en ese sentido. Y eso demostró que eficazmente eso es una medida que obviamente escapa de la realidad de la vida común que tenemos que vivirla. Pero eso fue un momento en que te diste cuenta que todas estas cosas, no hubieron niños enfermos, no había movilidad respiratoria, la circulación viral fue mínima. Por lo tanto, en ese contexto, obviamente sabemos que hay que estar ojo ante los síntomas, a los pacientes no enviarlos muchas veces si está enfermo a Saracuna, porque lo único que vamos a hacer es aumentar el riesgo de contagiar a otros niños. Las medidas que siempre hemos conocido, lavarse bien las manos,
usar mascarilla, atento a los, como yo les digo, a los síntomas de obstrucción bronquial, manejo de broncodilatadores, que eso sí está demostrado que sirven, ¿no es cierto? Y obviamente tener una consulta ante los cuadros de emergencia en las unidades que están hoy día disponibles, SAR, SAPU, urgencia, y obviamente la red de atención primaria que siempre están preparados para atender a los niños. Otras medidas, como dijimos, en general hay pocos estudios que muestren que sirvan. Lo vamos a seguir, seguramente la gente con mucha fe lo va a seguir usando y yo creo que en ese sentido eso sí también ayuda, la fe obviamente, en tener que las cosas, pero falta hoy día todavía decirte, no, este medicamento es el que tenemos que darle a los niños. No hay recetas mágicas entonces. No tengo una receta mágica en este momento, Connie, porque obviamente la evidencia todavía es pobre para poder dar alguna recomendación así general a toda la población. Muchas veces lo que sí hacemos es que estudiamos a los niños cuando ya se escapan un poco de la recurrencia de los cuadros, y ahí es donde el médico, ¿no es cierto?, tiene que estar atento a ver y estudiar y verificar que esos niños tengan su inmunidad normal, desde medir exámenes y cosas que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, y le pedimos. Y eso, y por ende, los médicos estar atentos a estas condiciones. Doctor, ya estamos cerrando esta edición de Hagamos Salud. Quiero consultarle brevemente, ¿cómo podemos discriminar cuando traer a un niño a urgencias? El complejo asistencial tiene una unidad de urgencias, de emergencias, es la única de alta complejidad en esta provincia que tiene 14 comunas, por lo tanto también es nuestra responsabilidad como usuarios hacer un uso eficiente de este recurso. También está, usted lo menciona, los dispositivos de atención primaria y por supuesto está Salud Responde. ¿Cómo diferenciamos? ¿En qué minuto nos vamos al hospital? ¿Cuándo nos vamos al SAR, al SAPU? ¿O cuándo nos quedamos en la casa y hacemos este llamado Salud Responde? Mira, primera condición es tener atento a si tu hijo tiene una condición médica basal de riesgo, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué paciente? Uno siempre tiene que estar preocupado. Primero, todo el grupo de niños que nacieron prematuros. Estamos hablando de niños que nacieron antes de las 32 semanas, ¿no es cierto?, de edad gestacional, e incluso menores de 35 semanas. Eso es un grupo que siempre tiene mucho riesgo de enfermar en los primeros, ¿no es cierto?, especialmente en la época de invierno, y obviamente más aún cuando tiene hermanitos que van, ¿no es cierto?, al jardín o al colegio, que le pueden llevar. Por lo tanto, mi niño pertenece a uno de estos grupos de riesgo. Ojo, niños prematuros. Obviamente, niños que hayan nacido en mayo y junio, ¿no es cierto? Si uno pudiera planificar su embarazo, sería maravilloso. Todos los niños que van a nacer, que van a tener en este periodo entre mayo y julio, tienen mayor riesgo porque se van a encontrar con una circulación viral muy precozmente, en que estos virus son mucho más agresivos. Tienden a aumentar mucho más la tasa de hospitalización en los niños más pequeños, los menores de 3 meses. O sea, ideal esos bebés no sacarlos por nada del mundo. Por nada del mundo. Y no lo necesitan. Claro, y uno le dice, por favor, si hay alguien enfermo, y échele la culpa al doctor. Yo le digo, échele la culpa a mí, que no vayan enfermos. Porque claramente esa es la medida que muchas veces la transmisión tiene. Obviamente uno le va a decir que se laven las manos, que usen sus mascarillas y todas las cosas, pero tener primero identificar grupos de riesgo. Los otros son todos los niños que tienen enfermedades, ¿no es cierto? Hoy día tenemos mucho más niños con fibrosis quística que antes, que hemos diagnosticado, niños con enfermedad respiratoria, asma bronquial, niños que hacen obstrucciones, cuadro de obstrucción recurrente en los primeros años de vida en nuestro país y en la zona sudamericana es sumamente alto. Estamos hablando que casi en el primer año de vida, en general en nuestro país los niños se obstruyen más de 3 veces, casi más del 40-50% de los niños. Por lo tanto, es una realidad que nos vemos enfrentados por esto mismo, por las infecciones respiratorias que van a producir obstrucción bronquial. Los niños con cardiopatías congénitas, ¿ok? Ese también. Los niños con síndrome de Down, los niños que tienen alguna genopatía, niños con inmunodeficiencia. Tenemos cada vez más, hemos reconocido y hemos podido diagnosticar más precozmente a estos niños. Y todos estos niños son grupos de riesgo, ¿ok? Y por lo tanto, primero, reconocer, mi hijo es un grupo, cuidado, prevenir eso, tener mucho más. Acuérdense que nosotros como parte del ministerio a todos los niños prematuros menores tienen anticuerpos monoclonales contra el virus sincicial, que es un tremendo logro que ya lleva más de 10 años y eso ha prevenido mucho que estos niños no hagan una infección grave por este germen y obviamente se hospitalicen. Y por lo tanto
Primero, reconocer esos grupos de niños, y en cuanto a la consulta, obviamente a un niño que tiene fiebre alta. Estoy hablando pacientes sobre 39 o 40 grados, mucho, que es difícil de controlar. Ya la fiebre, pic febril alto en los niños es un riesgo, y eso nos está diciendo muchas veces que hay que tener cuidado. Y que la persistencia del síntoma, que no siga febril el niño 4 o 5 días. ¿Te fijas? Uno espera un cuadro respiratorio que te pueda durar 2 o 3 días, pero si el niño sigue febril y no puedes controlarlo con las medidas, también es una medida de poder llevarlo y consultar, que por lo menos alerta para que el médico pueda tener ojo. Ese niño puede estar haciendo una infección respiratoria, puede estar haciendo una otitis media aguda, puede hacer una neumonía, etcétera. Por lo menos después de unos días, no inmediato, muchas veces el primer día de fiebre no, pero si tú lo puedes manejar, manéjelo en la casa, vea que el niño tenga una buena respuesta a los medicamentos que habitualmente los papás usan bastante bien y juiciosamente. Y después ir verificando signos de aumento de dificultad respiratoria. En esa guagua pequeña, en ese lactante que no mama, que no quiere alimentarse, es un signo que hay que tener mucha preocupación. Si el niño mama bien, estamos ante un niño que obviamente está atento, pero un niño que deja alimentarse de lactancia, deja la lactancia materna, eso es un signo que hay que preocuparse. Si además tiene congestión, cualquier niño que deja de respirar, que se ponga cianótico, es un niño que tiene que ir a una urgencia. Por lo tanto, no es normal que un niño deje de respirar y se ponga moradito, especialmente un niño pequeñito. No, ese niño tiene que llevarlo a un servicio de urgencia, porque puede estar frente a una enfermedad respiratoria más grave. Niños que tengan síntomas de dificultad respiratoria, en que uno ve su retracción, ve que el niño le suena el pecho y a pesar de lo que estoy usando no está mejorando, ese niño también tiene que consultar. Y si consulta y el niño sigue, volver a consultar, porque obviamente muchas veces se le hacen medidas en la urgencia, el niño mejora, se vamos a la casa y nuevamente puede empezar con síntomas. Y nuevamente, porque obviamente para nosotros es una alerta cuando un niño, a pesar de lo que yo le he hecho, sigue consultando porque sigue mal. Eso es una indicación también de, ese niño hospitalicémoslo, algo está mal. ¿Te fijas? Nadie quiere llegar a esos extremos, pero sabemos que si un niño requiere hospitalización, acá se le acoge de la mejor forma, no solamente a él, sino también a un adulto responsable, a su cuidadora, a su papá, a su mamá, y hay una hospitalización conjunta que incluso incluye alimentación para la persona que llega con su niño. Por lo tanto, ahí también hay un cuidado especial por parte del complejo asistencial para las familias, porque está este punto de vista que el paciente no es solo, ¿verdad? Es un conjunto con su familia, y se enferma uno, cae uno, pero todos sentimos en la familia cuando alguien se nos enferma. Así que está ese cuidado también. Esperemos que lleguen la menor cantidad de niños posible a estar hospitalizados, porque pucha, que da pena cuando llegan los niños y están tanto tiempo acá. Gracias, doctor, por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Connie, y los invito de todas maneras a poder escucharnos en Hagamos Salud, ¿no es cierto? Y obviamente las medidas de prevención, como dijiste, Connie, son las más importantes. Y en ese sentido, agradecer a toda la gente en todas las palabras de agradecimiento que siempre tienen cuando han estado en nuestro servicio, y esperándolo, y que siempre con toda la cordialidad y el compromiso con los niños de todo el personal del complejo, y que en general yo por lo menos muy, muy alegre de siempre poder seguir trabajando en esta área con mis pacientes. Gracias, doctora. A usted y a todo su equipo. En este centro de costo trabajan doctores, trabajan enfermeras, trabajan TENS, auxiliares, kinesiólogos. Tenemos también una profesora de educación básica. Hay mucho apoyo para los niños cuando llegan acá. Esperemos que eso no ocurra. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Hagamos Salud. Soy enfática en reiterarles que prevenir y educar también salva vidas, y es nuestra misión para ustedes entregarles esta educación y que la hagan propia para que no se enfermen y no lleguen, ojalá, este invierno a nuestras dependencias. Síganos en nuestras redes sociales y no olviden activar la campanita de las notificaciones en Spotify para que se enteren cada vez que salga un nuevo capítulo de nuestro podcast. Que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Hagamos Salud. Recuerda activar las notificaciones de Spotify para que no te pierdas el próximo programa. Porque prevenir y educar también salva vidas.